Shalom, bienvenidos todos nuevamente. Bienvenidos y bendecidos sean todos. Los recibimos en la escuela hebraica para una clase más, un estudio más de las Escrituras. Habla para ustedes José Álvarez, y les invito a que no olviden sintonizarnos nuevamente en vivo el próximo sábado a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. Vamos a comenzar el estudio de hoy, que tiene que ver con pasajes que han sido mal traducidos en las Biblias tradicionales, ¿verdad? De la cristiandad, y probablemente otras que no han sido tan mal traducidas, pero que se pueden mejorar. Vamos a decirlo de esa manera. Entonces vamos a considerar algunos pasajes de lo que llaman comúnmente el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que nosotros preferimos llamar los escritos nazarenos. También se le puede llamar los escritos apostólicos. Algunos le gusta llamarlo en hebreo la Brit Hadashah, ¿verdad? Pero Brit Hadashah es casi lo mismo que decir el Nuevo Testamento. Es decir, de esa palabra Brit Hadashah es que se traduce la frase Nuevo Testamento, ¿verdad? Aunque una traducción más correcta sería la Nueva Alianza o el Nuevo Pacto, ¿verdad? La Brit Hadashah. Ok, vamos entonces a buscar en la Escritura el libro de Revelación, que está al final, el capítulo 22 y verso 14. Ok, entonces vamos a comparar ese versículo en al menos dos traducciones. Apocalipsis o Revelación 22 y verso 14. Muy bien. Ustedes saben que si leemos, por ejemplo, la versión Reina Valera, vamos a ver si la encontramos acá en el programa Eastworld. En 22:14, en la versión Reina Valera actualizada, dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. La misma versión Reina Valera, pero la revisión de 1960, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, leyendo de la Biblia versión israelita nazarena, dice: felices los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. ¿A qué se debe esa diferencia? Ya esto no es tanto de que sea una mala traducción o una traducción equivocada, sino que se debe a una diferencia en los manuscritos griegos. ¿Okay? La versión de Reina Valera del 1909, me parece, que traduce también igual que la VIN, felices, aunque ellos dicen bienaventurados los que guardan sus mandamientos. La VIN dice: felices los que guardan sus mandamientos. La diferencia estriba en lo siguiente: los manuscritos que se utilizaron para la revisión de 1960 de la Biblia Reina Valera y para la versión Reina Valera actualizada igualmente, son manuscritos del siglo IV, mientras que los manuscritos griegos que se utilizaron para la versión Reina Valera antigua, por decirlo más breve, son manuscritos del siglo XIV, algunos del siglo XII y otros del siglo XIV. Entonces los traductores concluyen: bueno, si los manuscritos del siglo XII y XIV dicen bienaventurados los que los que guardan sus mandamientos, pero los manuscritos del siglo IV, que es el Vaticano y el Sinaítico, dicen bienaventurados los que lavan sus ropas, entonces debe ser más correcto la forma de la edición de los manuscritos del siglo IV, donde dice bienaventurados los que lavan sus ropas, y por eso cambiaron en la versión Reina Valera. Ahora ya no dice bienaventurados los que guardan sus mandamientos, sino bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Por qué? Porque en los manuscritos griegos del siglo IV dice los que lavan sus ropas, mientras que los del siglo XII y XIV dice los que guardan sus mandamientos. Y ellos dicen, pues mientras más antiguo una versión, un manuscrito, más cercano al original está y es más correcto. Pero la sorpresa es,
y lo que ellos no toman en cuenta y lo que ellos no le dicen a la gente es que hay ediciones de ese libro mucho más antiguas que los manuscritos griegos del siglo IV, en los que dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Y ahí está la versión Peshitta. ¿Okay? Si los manuscritos griegos del siglo XII y XIV dicen bienaventurados los mandamientos, en lugar de bienaventurados los que lavan sus ropas, es porque ellos siguen una recensión más antigua que la recensión que siguieron los manuscritos del siglo IV. Quizás esto sea un poco complicado para algunos. Una recensión quiere decir una familia de manuscritos, porque ustedes saben que todos los manuscritos griegos son copias de copias de copias de copias, y una serie de copias siguen cierta lectura, mientras que otra serie de copias, que hay miles de copias de esos textos griegos, siguen otra familia de manuscritos que dicen algo distinto. Eso es lo que se llama una recensión, ¿verdad? Una familia de manuscritos. Entonces lo que pasa es que la familia de manuscritos o la recensión de manuscritos griegos que se siguen en los manuscritos del siglo IV, que son el Vaticano y el Sinaítico, es una familia de manuscritos distinta a la familia de manuscritos o la recensión que sigue los manuscritos griegos del siglo XII y XIV. Pero lo interesante es que de esas dos familias de manuscritos, la que concuerda más con la Peshitta, que es más antigua que todos ellos, es la de los del siglo XIV, ¿verdad? 12 y 14. Porque la Peshitta, que es del siglo II, fíjese, no del siglo XII ni XIV después del Mesías, no del siglo IV, del siglo II es la Peshitta. Y aún hay otra edición siríaca, en siríaco, más antigua que la Peshitta, que se llama la antigua siríaca, pero no, esa edición no contiene el libro de Revelación o Apocalipsis, probablemente porque se perdió. Entonces, la Peshitta aramea, sea un original arameo o sea traducción del griego, como quiera es importante, porque si es arameo mejor, y si es traducción del griego, entonces representa un manuscrito griego más antiguo que el Vaticano y que el Sinaítico, y en ese manuscrito griego decía bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Por eso es que la versión la versión israelita nazarena, nosotros estamos siguiendo la Peshitta en este caso, ¿verdad? Y en muchos otros casos. Nuestra versión sigue a la Peshitta en muchos casos, en muchas lecturas en las que hay divergencia entre los manuscritos griegos. Nosotros preferimos seguir lo que dice la Peshitta, y este es uno de esos casos. Y si usted abre ahora mismo la Peshitta, cualquier traducción de la Peshitta, tenemos una acá. Tenemos dos, pero esta es mi favorita, de New Testament, por el Dr. George Lamsa. Usted abre Apocalipsis 22:14 ahí en la Peshitta, y la tengo también en arameo y en hebreo, la Peshitta en hebreo, y todas dicen ahí, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Por lo tanto, toda la evidencia hasta ahora encontrada señala a que la versión original, la lectura original, la lectura más cercana al menos a lo que dijo Yohanan cuando escribió el libro Apocalipsis, es esa, la bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Se refiere a los mandamientos de Yahweh, obviamente. ¿Okay? Así que ahí tenemos una diferencia interesante. La Peshitta dice así, traduciéndolo literalmente, dice: dichosos los que ponen por obra sus mandamientos, para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. ¿Okay? Entonces la diferencia está, como ya les expliqué, ¿verdad?, en eso que acabo de decir. No es necesariamente en este caso un error de traducción, no. Simplemente es una diferencia de manuscritos. Una diferencia de manuscritos. Y cuando hay diferencia en los manuscritos, siempre es importante ver qué dice el manuscrito más antiguo. Y hasta ahora, los manuscritos más antiguos que se conocen, ya sea en original o en traducción, no importa, son los manuscritos de la Peshitta.
Porque como ya les expliqué, si es que la Peshitta es una traducción del griego, si acaso es que la Peshitta es una traducción de un manuscrito griego, es una traducción de un manuscrito griego del siglo II o probablemente del siglo I. Entonces, eso representaría, si así fuese, un manuscrito griego mucho más antiguo que todos los demás manuscritos griegos, incluso los del siglo IV, obviamente. Y ahí es donde radica la gran importancia, hermanos, de la versión Peshitta. Muy bien, vamos al siguiente pasaje de la escritura. En este caso sí que es un error de traducción. Lo que vamos a ver ahora es en Lucas, la Besorá, ¿verdad? Según Lucas, o Lucas, como se dice en griego. Ustedes saben que las palabras griegas le añaden una S para hacerlas masculinas, ¿verdad? Los griegos tenían esa costumbre. Estos nombres en arameo, como Lucas, por ejemplo, terminan en A. Y en griego las palabras que terminan en A son femeninas, así que ellos le añaden una S para hacerlas masculinas. Por eso en griego aparece Lucas, mientras que en hebreo se escribe Lucas y en arameo también. Ok, Lucas capítulo 23. 23. Y vamos a considerar el versículo 43. Right. Para tener el contexto, en el 42, un ladrón que estaba ejecutado allí, al que estaban ejecutando allí al lado de Yeshua, le dice: Yahushua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, según la versión Reina Valera, vamos a citarla primero, la Reina Valera. Según la versión Reina Valera, dice así: entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ajá. Según traduce esa gente, esos traductores, Yeshua le está prometiendo al ladrón que hoy mismo, ese día en que él estaba allí muriendo, ese mismo día iba a estar con él, con Yeshua, en el paraíso. Ahora, nosotros sabemos que eso no se cumplió. Si eso fue lo que él dijo, eso no se cumplió. Porque Yeshua no fue con él, no fue al paraíso ese mismo día. Ese día Yeshua fue a la tumba y estuvo 3 días muerto en la tumba, y el tercer día resucitó, y 40 días después ascendió al cielo, que es donde está el paraíso. Y si usted no sabía que el paraíso está en el cielo, entonces búsquese en las cartas de Shaul, de Pablo, no tengo la cita ahora, donde él nos dice que en visión fue al tercer cielo y allí estuvo en el paraíso. Eso lo dijo Pablo clarito, ¿verdad? Entonces no es verdad que Yeshua fue al paraíso ese mismo día. Si es que fue al paraíso, fue 40 días después. Pero ahí dice que él le dijo al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, eso es un error de traducción grave. En primer lugar, la palabra que fue añadida en español, en el griego no está. Ok, ellos están traduciendo eso del texto griego, pero en el texto griego no está la palabra que. Ok, es más, les puedo citar el texto de memoria en griego. Dice metemu, empezando con la parte que dice de cierto te digo, dice metemu estai semeran en tu paraíso. ¿Okay? Puede que me haya turbado en alguna palabra, pero la estoy citando de memoria. De cierto, amén. Es que se me quedó la palabra amén, porque él dijo amén en griego. En griego fue en hebreo, pero el texto griego dice amén, lego, soy, semeran, metemu, estai en tu paraíso. Ahora lo cité correctamente. Traducido literalmente del griego, dice: verdaderamente digo a ti, hoy conmigo estarás en el paraíso. Ahora vamos a ver cómo lo traduce la versión VIN. Dice: entonces Yeshua le dijo, en verdad te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Hermanos, eso es una traducción literal exacta de lo que dice el griego. Lo que hace la diferencia es donde usted pone la coma o los 2 puntitos, ¿verdad? Los traductores cristianos ponen los 2 puntitos después de la palabra digo.
Entonces en griego diría literalmente, en verdad te digo, coma, hoy conmigo estarás en el paraíso, porque en el griego no dice hoy estarás conmigo, en el griego dice hoy conmigo estarás, lo que hace más difícil esa traducción. Mientras que la traducción correcta, como la tenemos en la VIN, se hace más fácil por ese orden de la sintaxis griega. Porque la sintaxis griega implica que la traducción correcta es esta. En verdad te digo hoy, coma, conmigo estarás en el paraíso. ¿Eh? Ahora vamos a ver cómo lo traduce el doctor Lamsa en la Peshitta. Deja ver si lo encuentro, lo tengo por aquí en Eastword. Pero no la veo de momento. Ah, la encontré. Fíjense cómo traduce Lamsa en inglés. Voy a leerlo tal como lo dice ahí, sin cambiar nada. Dice Lucas 23:43 en la versión Peshitta del doctor Lamsa. Dice, Jesus said to him, truly I say to you today, coma, you will be with me in paradise. Ajá. Fíjense que este es un traductor que, o sea, que no es de los nuestros, es un cristiano también. Lamsa era un cristiano. Pero él tradujo honestamente eso según el sentido del arameo, lo tradujo así. En español sería, Jesús dijo a él, o Jesús le dijo, verdaderamente digo a ti hoy, coma, tú estarás conmigo en el paraíso. Así que no es un invento nuestro. Lamsa, que es el doctor Lamsa, que era ¿cómo se llama? Un sirio de nacimiento. Él hablaba arameo, ese era su idioma materno, el arameo, ¿verdad? Aunque ahora se llama sirio. Él traduce eso correctamente. Dice, verdaderamente te digo hoy, tú estarás conmigo en el paraíso. Entonces la versión VIN, la VIN, no solamente está en armonía con la versión del doctor Lamsa del arameo, sino que está en armonía con la sintaxis griega, aún del texto griego, cuando traduce en la VIN. Entonces Yahoshua le dijo, en verdad te digo hoy, hay dos puntitos, colon, conmigo estarás en el paraíso. Y eso es exactamente lo que dice el griego, poniendo la coma en el lugar correcto, ¿verdad? Eso es exactamente lo que dice en griego. Y eso sí que hace sentido. ¿Por qué? Porque Yahshua mismo no fue al paraíso ese mismo día. Él no podía prometerle a él, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, porque hoy él no fue al paraíso. Ese día no fue, ¿verdad? Si es que fue al paraíso, fue 40 días después que fue ascendido al cielo, ¿verdad? Y si es que fue al paraíso, que eso no lo dice la escritura, no lo dice, pero asumiendo que fue al paraíso, pues fue 40 días después que él subió al cielo, y lo describe en el libro de los Hechos. ¿Ok? Entonces, es claro que él no fue al paraíso ese día. Por lo tanto, la traducción de que dice que hoy estarás conmigo en el paraíso es contradictoria, porque él no fue ese día al paraíso. Mientras que la otra traducción, verdaderamente te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso, es una traducción que no es contradictoria, no contradice la realidad. ¿Ve? De cierto te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Mire, lo que él está diciendo al ladrón es lo siguiente. Fíjense la pregunta, la petición. La petición del ladrón fue, Yahoshua, acuérdate de mí. ¿Cuándo? ¿Cuándo dijo el que se acordara de Yeshua? De él. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Ah? Ese ladrón, que seguramente era judío, obviamente, ese ladrón que era un ladrón judío, o un judío ladrón, estaba allí ejecutado. Aunque algunos dicen que no era ladrón, que era un revolucionario, como quiera que sea, era un delincuente, supuestamente, porque estaba allí siendo ejecutado, y solamente ejecutaban a ciertos tipos de delincuentes. Lo que él está diciendo al maestro, mira maestro, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y la respuesta obvia, lógica, es que el maestro le dice, hoy mismo te digo que vas a estar conmigo en el paraíso.
Lo que Yeshua le está diciendo es, mira, yo no tengo que esperar a venir en mi reino para entonces acordarme de ti, sino que hoy mismo yo te digo, hoy mismo yo te aseguro que vas a estar conmigo en el paraíso. Ese es el mensaje del Mesías, ¿eh? Y eso se ve, exacto. Él no lo corrige cuando el ladrón dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él le pudo haber dicho, no, no tengo que esperar en mi reino. Hoy mismo, bueno, eso es lo que pretenden decir otros, ¿verdad? Hoy mismo vamos para el paraíso. Eso es lo que pretenden decir los que traducen de esa manera. Pero eso es contradictorio porque no fue al paraíso ese día. Ya estoy repitiendo mucho, ¿verdad? Ese es el sentido, hermanos. El sentido es que, mira, yo te estoy diciendo ahora mismo, te garantizo, te aseguro, hoy que tú vas a estar conmigo en el paraíso. Y eso sí que no es contradictorio. Muy bien, vamos ahora a otro pasaje que tenemos en... Disculpen, déjenme apagar aquí algunas cosas. Ok, este pasaje en Primera de Juan. Vamos a ir a un pasaje famoso, muy famoso, en Primera de Juan. O sea, la primera carta de Juan el anciano, que no es necesariamente Juan el apóstol. Puede que sí, puede que no. Algunos dicen que no, que este es Juan el anciano, no Juan el apóstol. Primera de Juan, capítulo 5 y versos 7 y 8. Hay que leerlos los dos. 7 y 8. ¿Okay? Entonces vamos a leerlo primero de la versión Reina Valera del 60. Muy bien. Aquí dice la Reina Valera, o sea, la revisión que le hicieron a la versión Reina Valera en el 1960, dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ah, qué lindo. Ah, según ese pasaje, ahí dicen, los trinitarios leen eso y dicen, ahí está la evidencia contundente e irrefutable de que existe la Trinidad. Porque ahí lo dice, que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y que estos tres son uno. Ahí está esbozada de manera sintética la doctrina de la Trinidad. Pero, lo que ellos no le dicen es lo que vamos a ver ahora. Que en la misma versión Reina Valera, pero actualizada, corregida por el doctor Chávez y su equipo, dice así. Vamos a leer los mismos dos versículos. En la versión Reina Valera, la misma Biblia, pero corregida. Dice así, versos 7 y 8. Porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Ah, ahí se desapareció la frase que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Y por qué esa diferencia? Entonces vamos a ver también cómo lo traduce Lavín. Lavín dice, porque tres son los que dan testimonio. Lo mismo, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. ¿Ok? Es la misma lectura, porque es una traducción literal de lo que dice el texto griego. Ahora, ¿a qué se debe esa diferencia? Esa diferencia es sencillo. Se debe a que esa frase, vamos a buscarla otra vez en la versión Reina Valera del 60. Esa frase, que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, esa frase fue añadida. Y fue añadida después del siglo IV, después. ¿Por qué sabemos eso? Porque solamente aparece esa frase en los textos griegos del siglo XIV. ¿Ok? De los siglos XII y XIV. Aparece esa frase. Pero ¿qué pasa? En los textos griegos también, del siglo IV, no aparece esa frase. ¿Ve? Entonces el doctor Moisés Chávez de Perú, cuando hizo la revisión de la Reina Valera, consultó los textos griegos, no del siglo XIV, sino los textos griegos del siglo IV. Y en los textos griegos del siglo IV, esa frase, comenzando con en el cielo, no aparece. En el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno,
toda esa frase no aparece. Es más, todo el versículo 7 no aparece en el texto, en los textos griegos del siglo IV. Lo que aparece es el verso 8, que dice: tres son los que dan testimonio en la tierra. Es más, un momentito. Ni siquiera dice en la tierra. Dice los manuscritos griegos del siglo IV dicen: porque tres son los que dan testimonio. Eso es todo lo que hay en el verso 7. El verso 8 dice: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Eso es lo que dice exactamente los manuscritos del siglo IV, que son mucho más antiguos que los manuscritos griegos del siglo XII y XIV. Ahora, ¿qué dice la Peshitta? Porque ahora, si la Peshitta apoya los manuscritos del siglo XIV, entonces esos son los que están correctos. Pero si la Peshitta apoya los manuscritos del siglo IV, entonces esos son los que están correctos. Interesante. Ahora vamos a la Peshitta. Deja ver si encontramos rápidamente la traducción del doctor Lamsa de la Peshitta. Esa la añadieron, la frase añadida, y lo dice en el versículo, en este librito, abajo, en el margen de abajo, dice que se añadió ese versículo según está en la versión King James. Así que no se puede consultar la Peshitta del doctor Lamsa para ese versículo, porque la corrompieron. Y en la Peshitta, traducción del doctor Murdoch, pone esa frase entre corchetes. Vamos a leer el 7. La Peshitta, voy a leer completo, como dice el verso 7 en la Peshitta, la versión del doctor Murdoch de la Peshitta. Y dice así: corchete, o sea, abre un paréntesis que se llama corchete, el paréntesis cuadrado. Hay un corchete ahí, dice: porque hay tres que testifican en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y ahí cierra el corchete. Entonces abre otro corchete y dice: este versículo está ausente en la mayoría de los manuscritos y está omitido en la edición de Londres de 1826. Entonces, si ese versículo está ausente en los manuscritos griegos, dice la mayoría de los manuscritos griegos, entonces hay que dejarlo fuera. Porque en la Peshitta original, de donde traducen estas personas sus versiones, no está ese versículo. Porque para la versión VIN, yo consulté la Peshitta original, que no solamente consulté las traducciones, consulté la versión, o sea, la Peshitta original en arameo, que la tenemos en arameo escrito con letras hebreas y al lado traducida al hebreo. Y en la Peshitta original ese versículo está totalmente ausente, no aparece, el verso 7 me refiero. Alright. Así que ahí la traducción correcta es la que tenemos en la VIN. Y otra, no es la única. Las versiones católicas también lo traducen ahora correctamente y dejan fuera el verso 7, porque el verso 7 fue añadido. Y aún las versiones católicas, que son trinitarios, lo tienen correctamente ahora. Antes lo tenían mal también, ahora lo han corregido. Entonces la versión VIN, que es la versión israelita nazarena, que es la nuestra, está ese texto correctamente traducido, ¿verdad? Cuando dice: porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Y lo interesante es que en este versículo precisamente pone al espíritu como una cosa y no como una persona. Vamos a analizarlo. Dice: tres son los que dan testimonio. Parecería como que va a hablar de tres personas, ¿verdad? Pero no es así, porque habla del agua y la sangre. ¿Acaso el agua y la sangre son personas? Claro que no, ¿verdad? Entonces los que dan testimonio son cosas como el agua y la sangre. Y también menciona el espíritu. Por eso es que la versión en la VIN, la palabra espíritu está en minúscula. Minúscula. Porque casi siempre se pone la palabra espíritu en mayúscula para indicar que es la tercera persona de la Trinidad. ¿Ve? Y eso es lo que hacen en las versiones trinitarias. Pero en la versión nuestra, que no es trinitaria y que sigue los manuscritos griegos y arameos más fielmente que muchas otras traducciones, ponemos siempre la palabra espíritu en minúscula, con letra minúscula al principio,
porque no se trata de una persona, se trata de algo, una cosa, una influencia, una energía que procede del Padre. Eso es el Espíritu Santo. Y aquí está diciendo que los que dan testimonio de Yahushua son esas tres cosas: el Espíritu, el agua y la sangre. Y ya está. Y ahí dice, y estos tres concuerdan en uno. Esa es la traducción correcta y exacta, tanto del texto griego antiguo del siglo IV como del texto arameo del siglo II, representado en la Peshita. De manera que cuando un hermano trinitario le presenta a usted primera de Juan 5, 7 y 8 para demostrarle que la Trinidad existe, entonces usted le puede explicar estas cosas y decirle, hermanito, si usted estuviera bien informado, ¿verdad?, usted sabría que ese versículo fue añadido a los textos griegos después del siglo IV. Y entonces le puede explicar todas estas cosas que hemos notado aquí. Pasando adelante, vamos a considerar si no hubiera alguna, bueno, no, si hubiera alguna pregunta sobre todas estas cosas, la dejamos para el final, ¿ok? Vamos ahora a primera de Timoteo, capítulo 3 y verso 16, creo que es el final, sí. Entonces vamos a leer ese pasaje otra vez de la versión Reina Valera del 1960. Y las anteriores, todas las versiones, revisiones anteriores de la versión Reina Valera dicen igual. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ajá, entonces los hermanos trinitarios dicen, ahí está. ¿Quién fue el que se manifestó en carne? El Hijo. Pero aquí lo llama Dios. Entonces fue Dios el que se manifestó en carne. Esa es la explicación que ellos dan, ¿eh? Entonces si Dios fue el que se manifestó en carne, entonces Yeshua, o Jesús, como dicen ellos, es Dios. ¿Eh? Lo que ellos no saben, o lo que no le han dicho, lo que los teólogos no le han explicado a estos pobres hermanos que están engañados en cuanto a este pasaje, es lo siguiente: que ahí la palabra Dios fue añadida otra vez, lo mismo, en los manuscritos del siglo XIV. ¿Ah? Usted busca ese mismo versículo en los manuscritos griegos del siglo IV y no aparece la palabra Dios. Ahí aparece la palabra Hos. Y fíjense que es fácil que se haya confundido este asunto, porque la palabra Theos, que es la que se traduce Dios en las Biblias cristianas, Theos, que se traduce Dios, a veces se abrevia. En los manuscritos griegos aparece abreviada como una Z. Y la Z solita es fácil de confundir porque se parece mucho con la palabra Hos. Y ahí en los manuscritos griegos del siglo IV no dice Theos, dice Hos. Y por eso es que en la versión Reina Valera actualizada, vamos a leerla ahora, dice diferente. Versión Reina Valera actualizada, primera de Timoteo 3:16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y ese Él se refiere al Mesías, no a Dios, al Mesías. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué dice la Peshita. ¿Ok? Porque la Peshita es todavía más antigua que los manuscritos griegos del siglo IV. Recuerden que la Peshita es del siglo II. Entonces es más antigua por 2 siglos, 200 años. Antes de los manuscritos del siglo IV, ya la Peshita decía aquí, Él se manifestó en carne, fue vindicado por el Espíritu, etcétera, etcétera. Entonces la Peshita, en conformidad con los manuscritos del siglo IV, en armonía con los manuscritos del siglo IV, dice también Él aquí, no dice Dios, no dice Theos, dice Él, ¿verdad? En griego sería Hos, en arameo no recuerdo cuál es la palabra en este momento, pero es Él, porque en todas las traducciones fieles de la Peshita,
está la palabra él ahí. Ya sea en inglés, he was manifested in flesh, es como dice en inglés, la peshita. ¿Ok? Así que otra vez esa columna del trinitarismo se derrumba cuando consultamos los manuscritos griegos más antiguos, los del siglo IV, y cuando consultamos la peshita, que es todavía más antigua, del siglo II. Y entonces la VIN y otras, la Biblia católica, la Biblia de Jerusalén, católica, muy buena traducción, es la que yo recomiendo, entre las versiones cristianas, dice también, él fue manifestado en carne. ¿Ok? Vamos ahora a Romanos, volvemos a la Biblia de Eastwood, y el libro de, o la carta de Shaul a los Romanos, capítulo 9, y vamos a leer los versos 4 y 5. Pero vamos a leerlo primero de la versión Reina Valera. Que dice igual que la Reina Valera. Lo mismo la Reina Valera actualizada que la Reina Valera del 60, dicen igual en este pasaje. Dice, hablando de los judíos, dice, ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la carne, proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces los trinitarios dicen, ahí está, dice que el Cristo es Dios sobre todas las cosas. Vamos a ver. Sin embargo, si usted busca una versión católica que se llama Biblia, Nueva Biblia Española, estoy buscando a ver si la tengo copiada aquí en este papel, creo que sí, la vamos a leer ya mismo. Dice diferente, pero vamos a leer primero cómo lo traduce la VIN, la versión israelita nazarena. Dice, ellos son israelitas y a ellos pertenecen la adopción, la gloria, la alianza, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y del linaje de ellos proviene el Mashiach, quien está sobre todas las cosas. Punto. Bendito sea Elohim por los siglos. Amén. Qué diferente. ¿Ok? Esa es una traducción más fiel al contexto. Es fiel al texto griego y es fiel también al contexto. Mientras que la versión Reina Valera no es fiel al contexto, porque sabemos que en muchos pasajes se enseña que el Dios verdadero es Yahweh, el Padre, ¿verdad? Es el único, dijo Yahshua en Juan 17:3, el único Elohim verdadero es el Padre. Lo dice Primera de Corintios, lo dice Pablo en Primera de Corintios 8, creo que 5, 6. Dice que para nosotros hay un solo Elohim verdadero, el Padre. Ese es el contexto. Entonces, la versión Reina Valera, como se traduce ahí, contradice ese contexto. Mientras que la versión israelita nazarena no contradice ese contexto, porque aplica la palabra Elohim aquí al Padre. ¿Ve? Cuando dice de ellos son los patriarcas y del linaje de ellos proviene el Mashiach, quien está sobre todas las cosas, bendito sea Elohim por los siglos. Amén. Entonces, esa expresión final es una exclamación aparte que hace el apóstol después de presentar esta verdad gloriosa de que el Mashiach está sobre todas las cosas. Entonces dice, bendito sea Elohim por los siglos. Amén. Ahora miren cómo lo traduce otra versión. Dice, bueno, la versión, por ejemplo, del Nuevo Mundo, aunque muchos la critican, ¿verdad? Precisamente porque no traduce las cosas como los trinitarios la traducen. Dice, pero es una traducción muy fiel en muchos de estos pasajes. Dice que como tales son israelitas, a quienes pertenecen la adopción como hijos, y la gloria y los pactos y la promulgación de la ley y el servicio sagrado y las promesas, a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne. Y después dice, Dios que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. Entonces otra vez pone esa frase como aparte, refiriendo a la palabra de Dios, entonces al Padre. Y si usted busca la Nueva Biblia Española, que es una traducción católica muy buena, por cierto, también ahí lo traduce parecido a la VIN.
¿ok? Dejando esa frase de Dios sea bendito para siempre, como aparte, como que se refiere al Padre y no al Mashiach. Muy bien. Entonces, vamos ahora a Juan 1:1, que es el pasaje peor traducido de toda la Biblia. Eso lo digo así de enfático porque lo he comprobado hasta la saciedad, que el capítulo 1 de Juan y verso 1 es el versículo peor traducido, al menos si no de toda la Biblia, del Nuevo Testamento. Porque mire cómo lo traduce la versión Reina Valera. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí los trinitarios se agarran. Ese es el caballo de batalla de los trinitarios, ¿verdad? De nuestros hermanos, pero que creen en la Trinidad, para apoyar su doctrina de la Trinidad. Porque según lo han traducido ahí los traductores, parece, o sea, apoya la doctrina de la Trinidad. Al menos apoya de que Yeshua es Dios, ¿verdad? Porque ahí dicen el principio del verbo. Ellos dicen, ¿quién es el verbo? Jesús, Yeshua. Y el verbo estaba con Dios. ¿Quién es Dios? El Padre. Pero luego dice, y el verbo era Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El verbo estaba con Dios o era Dios? Bueno, ahí dice las dos cosas. Por lo tanto, ellos concluyen, especialmente los unicistas, de que el Hijo es el mismo Padre, de que Yeshua es el mismo Yahweh. Y todo ese revolú, como decimos acá en la jerga popular, todo ese revolú se basa en ese versículo. Entonces ahí, según ellos, está diciendo que Yeshua es el mismo Padre, es el mismo Dios, es Yahweh. ¿Ah? Y algunos traductores mesiánicos se han atrevido a poner el nombre sagrado ahí, lo cual es un total disparate. Y dice ahí, el principio del verbo, y el verbo era con Yahweh, y el verbo era Yahweh. Eso es un total disparate, es un error grave. Porque aquí no se puede poner un nombre, cualquier nombre que sea, porque está hablando de un título, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la traducción correcta de este pasaje? Bueno, los testigos de Jehová, la Watchtower Bible and Tract Society, trató de mejorar un poco ese versículo, y lo mejoró un poco, pero no demasiado. Ellos traducen más o menos así, citando de memoria, dice, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Hace un poquito de sentido la traducción, pero no mucho, porque al poner un Dios, entonces la empeoran en el sentido de que ahora la gente dice, bueno, entonces hay dos dioses. El verbo es un Dios y el verbo estaba con Dios, al lado de Dios. Entonces ahí tenemos dos dioses. Pero es que eso no es lo que dice el griego. Y si vamos al hebreo, tampoco, menos, dice eso. Lo que pasa es que la confusión radica principalmente en el sentido que tiene en español la palabra Dios. Hermanos, la palabra española Dios no es la mejor traducción de la palabra griega theos, y mucho menos es traducción adecuada de la palabra hebrea Elohim. ¿Ok? Mire, la palabra Elohim significa fundamentalmente poderoso. ¿Ok? El poderoso. Puede traducirse también correctamente como el divino. Significa un ser divino. Puede traducirse correctamente, aunque en otros pasajes, más que en este, como juez. La palabra Elohim significa juez, significa poderoso, significa un ser divino. Se le aplica a los ángeles en muchos casos, en el Tanaj. ¿Ah? Se le aplica a espíritus, incluso se le aplica al supuesto espíritu de Samuel. En la visión, en la sesión aquella de la espiritista de la verdad, en Endor, ¿se acuerdan? Que aparece Samuel, supuestamente el espíritu de Samuel, y dice ella que vio un Elohim subir de la tierra. Que entonces el rey Shaul interpretó como que era Samuel, entendió que era Samuel. Pero lo que ella dice fue que vio subir un Elohim. Entonces la palabra Elohim, fíjese que incluso hasta a un espíritu se le aplica, a un demonio y aún al Satán. Usted sabe que al Satán se le aplica la palabra Elohim. Cuando Pablo dice,
O sea, cuando Pablo habla del Satán como en lenguaje de Reina Valera, él dice el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, es Satanás, lo dice allí. Usando el hebreo, sería el Elohim de este mundo perverso, es el Satán, ¿verdad? Entonces, la palabra Elohim tiene varios significados. Ok, yo propongo que en este pasaje específicamente, la palabra Elohim puede significar dos cosas. Claro que alguien pregunta en broma, ¿puede acaso alguien negar que Jesús es Dios? Claro, Jesús es Dios, tal vez, pero Yeshua no. El Jesús griego es un Dios griego que los cristianos se inventaron, ok, eso sí. Pero el Yeshua hebreo no es Yahweh, no es el Elohim. Vamos a ver la diferencia ahora. Ok, vamos a ver la diferencia ahora. Mire, primero vamos a ver las escrituras mesiánicas, cómo se traduce. Digo, en la versión VIN, en la VIN. Vamos a citar el mismo pasaje en la VIN y miren cómo se traduce. Dice, en el principio existía el verbo. Asumimos ya que el verbo es Yeshua. Y el verbo estaba con el poderoso. Ahí el poderoso es Yahweh, obviamente. Y el verbo era poderoso. Simplemente eso es un adjetivo. Y el griego theos sin artículo, que es como aparece aquí, se puede traducir como adjetivo perfectamente. Eso se lo dice a usted la gramática griega de Dana Amanti. Ahí lo dice y ahí lo explica mejor que yo. Que en ese versículo la palabra Elohim, la segunda vez que aparece sin artículo, es un adjetivo. Y por lo menos debe traducirse como el poderoso. Digo, era poderoso o era divino. Si usted consulta la versión que se llama An American Translation en inglés, que el Nuevo Testamento lo tradujo el Dr. Guspit, que en un concurso salió como la mejor traducción inglesa del Nuevo Testamento. Y el Dr. Guspit traduce ese versículo ahí más o menos así. Dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era divino. Perfecto, una traducción muy buena. ¿Por qué esa diferencia? Porque la primera vez que aparece la palabra theos, y si fuera en hebreo sería Elohim, en ese versículo aparece con artículo, o sea que en griego dice, el verbo estaba con hotheos, y después dice que theos era el verbo, que el verbo era theos, sin artículo. Entonces, cuando la palabra theos aparece con artículo, es un título definido que se refiere siempre al Padre. Cuando aparece sin artículo, es un adjetivo que puede referirse al Padre como puede referirse a cualquier otro ser poderoso, porque significa un ser poderoso. De manera que la versión VIN es la traducción más exacta, más literal y más correcta que se puede hacer del texto griego en este caso y del texto hebreo también, si fuera hebreo, porque yo he consultado versiones hebreas de este versículo y dice igual, dice que el Dabar estaba con Ha-Elohim y después dice que el Dabar era Elohim sin el artículo. Es igual que en el griego. Por lo tanto, esta versión VIN es exacta y correcta porque hace una diferencia que otras versiones bíblicas no hacen. Las versiones bíblicas tradicionales traducen la palabra Hotheos como Dios y la palabra Theos como Dios y no le hacen la diferencia, cuando en el griego hay una diferencia. Y es que en el griego lo que dice es lo siguiente: en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con el divino y el verbo era divino. Perfecto, eso es lo que dice exactamente el griego. Pero como nosotros al traducir la VIN tomamos en cuenta el hebreo, tradujimos la palabra Ha-Elohim como el poderoso y la palabra Elohim sin artículo como poderoso. Y ahí tenemos la versión, el verbo estaba con el poderoso, que es el Padre, y el verbo era poderoso.
Eso quiere decir que el verbo compartía la naturaleza del Padre. Eso es todo lo que dice ahí. No está diciendo que es el mismo Padre. No está diciendo que el verbo es Yahweh. Está diciendo que el verbo comparte la naturaleza de Yahweh. ¿Y cuál es la naturaleza de Yahweh que el verbo comparte? La naturaleza divina. ¿Y quiere decir por eso que Él es un Dios, que es el Dios Todopoderoso? No. Porque nosotros vamos a tener también la naturaleza divina cuando seamos restaurados a la perfección. Y eso lo dice la segunda carta de Pedro. No la tengo por aquí a la mano, pero ustedes saben, lo hemos visto en otros estudios, que en la segunda carta de Pedro, si la encontráramos ahora, qué bueno sería, no sé si es el capítulo 2 por ahí, habla de que somos herederos de la naturaleza divina. Si alguien lo encuentra, por favor, que me lo ponga en la pizarra para compartirlo con los hermanos, ¿verdad? Entonces, si Pedro nos dice que nosotros somos herederos de la naturaleza divina, ¿quiere decir eso que vamos a ser Dios? No. Lo que quiere decir es que vamos a ser como los ángeles, como es Yahshua también, que son seres divinos. Pero el ser un ser divino no quiere decir que uno sea Yahweh. De ninguna manera. Quiere decir simplemente que uno comparte esa cualidad de divinidad con el Padre. ¿Ven? Y ciertamente Yahshua comparte la cualidad de divinidad con el Padre. Eso nosotros no lo negamos. Por eso es que algunos trinitarios nos acusan de que nosotros negamos la divinidad del Mesías. Falso. Falso. Nosotros no negamos la divinidad del Mesías. Lo que nosotros negamos es que el Mesías sea el mismo Yahweh, y negamos también que el Mesías sea Dios en el sentido en que los cristianos lo ponen. Pero en el sentido hebraico de la palabra Elohim, sí reconocemos que Yeshua es Elohim también. Pero eso lo que quiere decir es que es un ser divino, un ser celestial. Gracias, Abeleiro. Segunda de Pedro 1:4, vamos a leerlo. Segunda de Pedro 1, verso 4, dice, vamos a leer el 3 para tener el contexto. Dice, su divino poder nos ha concedido todas las cosas, estoy leyendo de la Biblia bien ahora, todas las cosas que atañen a la vida y a la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, mediante ellas, o sea, mediante las promesas, mediante ellas se nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser ustedes participantes de la naturaleza divina. Ahí está. Después de haber escapado de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Hermanos, está claro que el apóstol Pedro, el Shaliach Kefa en hebreo, nos dice que nosotros, una vez que huimos del mundo, nos apartamos del mundo, de la corrupción del mundo, llegamos a ser participantes, o llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina. Deja ver cómo lo traduce Reina Valera. Reina Valera dice, para que llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Igual, para que seáis hechos participantes de la naturaleza divina. Reina Valera actualizada. Biblia de Jerusalén dice, para que por ellas os hicieseis partícipes de la naturaleza divina. Otra vez, Nueva Biblia de los Hispanos, para que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Ok, y así por el estilo, todas las versiones que usted pueda consultar dicen ahí que los fieles, los creyentes, los discípulos de Yahshua llegan a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces no es extraño de que Yahoshua, el Mashiach, también es participante de la naturaleza divina. Por lo tanto, allí lo que dice en Juan 1:1 es eso, que Yeshua participa también de la naturaleza divina, pero que él está al lado de Ha-Elohim, que quiere decir el divino. El divino por excelencia es Yahweh. El poderoso por excelencia es Yahweh, el Padre, ¿verdad? Entonces los demás seres que fueron creados o producidos por él son seres, en el caso de los ángeles y del Mesías, son seres divinos también, ¿verdad? En el caso de los jueces, son seres poderosos. Y eso es lo que significa la palabra Elohim, el poderoso, un ser poderoso. Los jueces de Israel se les aplica la palabra Elohim. ¿Por qué? Porque son hombres poderosos que tienen el poder de vida y muerte sobre los demás, ¿verdad? Al dictar una sentencia de muerte, un juez
tiene poder sobre usted, sobre su vida y su muerte. ¿Ah? Por eso se le llama Elohim también a los jueces en hebreo. Ok, eso es básicamente los pasajes que tenía en mente para compartir con ustedes hoy. Es temprano todavía, si hay alguna pregunta, podemos considerarla ahora. Un momento, me están preguntando algo y se me pasó. Si la BIN está disponible, claro que está disponible. Está disponible por una donación de $10. Si la quiere imprimir en papel, ¿verdad? Se la enviamos ¿cómo se llama? En formato PDF. Pero si no le interesa imprimirla en papel, simplemente leerla, la tiene gratis aquí en Eastworld, ¿verdad? Si no la tiene, se la podemos enviar. Está ya la BIM para Eastworld. Está tanto para la versión 8 de Eastworld como para la versión 9. Ok, así que se la podemos enviar. Y es una de las traducciones más exactas de la escritura. No digo que es perfecta, no digo que es la mejor, no. Pero sí es una de las más exactas en traducir los textos hebreos y griegos. Ok, un momento, no escriban más por favor para leer esto. More Uruguay dice Bereshit, Tauhi, Jehué, Wealaha y Tauhi, Jehué, Milta. Aquí podemos ver claramente que el texto arameo coincide correctamente con el texto hebreo de la Brit Hadashah. Ok. Muy bien. Y en el texto hebreo, si lo tuviéramos a la mano, no lo tengo a la mano ahora. Creo que dice Bereshit, Hayah, Hadavar, o Hadavar, Hayah. No sé si dice Me Ole Ha Elohim. Hadavar Hayah Elohim o Elohim Hayah Hadavar. Así, citando así de memoria, el texto hebreo dice más o menos así. Es que el texto hebreo dice exactamente lo que dice el griego. ¿Por qué? Porque el texto hebreo que tenemos de Juan es una traducción del griego. Pero lo interesante es que al traducirlo del griego al hebreo, tiene un sentido todavía más claro y mejor. Y eso es muy importante. Mira, ahí alguien lo está citando, que bien. Dice Bereshit Hayah Hadavar, Hadavar Hayah Elohim, Velohim Hayah Hadavar. Literalmente ahí dice, en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con el poderoso y poderoso era la palabra o el verbo, es igual, ¿ok? Muy bien, fíjense que ahí también hace una diferencia entre Ha Elohim y Elohim. Elohim puede ser cualquiera. Un ángel puede ser Elohim, ya lo hemos dicho. Yeshua puede ser Elohim, pero en el sentido de ser un ser poderoso, un ser divino, perfecto. Pero Ha Elohim, cuando el hebreo dice Ha Elohim, ese no es nada más que el Padre. ¿Ok? Gracias al hermano More Uruguay, que nos presenta ahí el texto hebreo. Gracias. Y sí, eso es un libro que lo tenemos acá en mi biblioteca. Tengo el texto hebreo del Nuevo Testamento y es correcto lo que el hermano está citando ahí, es así. Incluso el libro que tenemos impreso tiene vocales también. Jotheos, Elohim, muy bien, Jotheos, exacto. Elohim es un equivalente exacto de Jotheos. ¿Ve? Y Elohim solo sin artículo es equivalente de Theos sin artículo. Correcto, Gabriel. Entonces, el problema aquí ha sido que los traductores cristianos no han sido cuidadosos al pasar estas palabras al español. No han sido cuidadosos de pasarlas correctamente, haciendo diferencia entre la palabra con artículo y la palabra sin artículo. Ahí es donde radica el error, ¿eh? Y al hacerlo así, entonces pues confunden a la gente. Hay una confusión total acerca de ese versículo por culpa de los traductores cristianos que no lo tradujeron bien. No todos, hay algunos que lo han traducido bien, pero son muy pocos. Ok,
A ver si hay alguna otra pregunta. Dice Rebeca que lo viste perdido más de la mitad. Dice que ha perdido más de la mitad de su búsqueda. Hermanos, los hermanos que no han estudiado las raíces hebreas de la fe y de la Biblia misma, han perdido mucho tiempo en doctrinas erróneas que le han enseñado a los ministros cristianos, basados en, primero, en textos griegos mal traducidos, y luego en textos griegos mal interpretados también. Y lo que han formado ahí es una nueva doctrina que no existía en el siglo I. En el siglo I no existían las enseñanzas que existen hoy día en el cristianismo. No. Muchas de estas enseñanzas, especialmente relativas a la divinidad, son creaciones posteriores al siglo I y posteriores incluso al siglo II. ¿Ve? Entonces, nosotros lo que hacemos es restaurar las raíces hebreas de nuestra fe por medio de ir a los manuscritos hebreos más antiguos, a los manuscritos griegos más antiguos, a los manuscritos arameos más antiguos de la escritura, y también a algunas tradiciones judías que nos remontan a los tiempos antiguos y nos enseñan la verdad. ¿Eh? ¿Dónde conseguir la Biblia israelita nazarena? Nos pregunta otra persona. Bueno, esa es la que nosotros le estamos diciendo que podemos enviarle por una donación de $10 si la quiere imprimir en papel usted mismo, o si la quiere gratis, se la damos gratis también en Eastworld, en formato para el programa Eastworld. ¿Ok? Voy a terminar oficialmente esta charla de hoy para efectos de los hermanos que nos están escuchando en la grabación, y entonces luego seguimos con algunas otras preguntas. ¿Ok? Así que ahora nos despedimos de nuestros oyentes, deseándoles a cada uno de ellos que Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga brillar su rostro sobre ti y te favorezca, Yahweh alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom.